Hermanos, acerquémonos al trono de la gracia de nuestro Dios en oración en esta mañana para invocar su nombre y poner en sus manos este culto. Padre eterno, Dios bondadoso, venimos delante de ti en esta mañana para dedicar este culto de la sociedad femenil y para que solamente tú recibas la honra y la gloria. Permite que tu Espíritu Santo nos dirija y que aún estando cada una de las hermanas en sus hogares, estemos unidas por tu Espíritu Santo. Tú nos has dado este medio para alabar, bendecir tu nombre en estos tiempos tan difíciles. Recibe la honra y la gloria, te pedimos porque seamos dirigidos en esta hora por ti y que toda la alabanza sea para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Dedicamos este culto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, vamos a atender el llamamiento a la adoración con el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos, sobre los hijos de los hombres. Amén. Cantemos el himno 44. Te loamos, te glorificamos, toda la tierra te adorará, dice el Salmo 66, 4. Confesamos, eterno Dios y Padre, toda la tierra con temor sagrado siempre te adorará, y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor ensalzado, Dios Altísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestras adorado sobre la tierra. Amén. Amadas hermanas en el Señor, vamos a orar a nuestro Padre Celestial unidas. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación y por eso, Señor, te buscamos en este momento para pedirte por la sociedad femenil, Esther, que tú le sigas animando a los hermanos, a las hermanas, Señor, a que sigan fieles, animadas, porque no hay cosa mejor que darle la vida a nuestro Señor. Es lo más importante y debe de ser nuestra prioridad cada día. Anímense, anímense porque es una oportunidad que el Señor nos está dando para servirle. Oremos por el aniversario. Apoyen, Señor, todo lo que se va a celebrar con respecto al aniversario. Hagan un esfuerzo. Sé que es difícil, pero cuando uno ama al Señor, todo se nos hace fácil. Padre bendito, que pronto abran las puertas de la iglesia y puedan reunirse las hermanas con gratitud, con alabanza y con nuevos propósitos para celebrar la femenil, que es una oportunidad tan bonita. Para mí fue una experiencia maravillosa pertenecer a la sociedad femenil.
Hermanas, oren para que pronto ya nos podamos reunir cada quien en su lugar de adoración. Padre, esto te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanas, les invito para tener la lectura bíblica en la cual se va a basar el estudio de esta mañana, que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. La venida del Espíritu Santo se titula este pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hermanos, el versículo clave para la reflexión de esta mañana se encuentra en Joel 2:23, y lo vamos a repetir 2 veces, y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Nuevamente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos el himno 263, Espíritu de Dios, llena mi vida, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena
llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Damos gracias a nuestro Dios una vez más que nos concede la forma y la manera de escudriñar juntos la palabra de nuestro Dios semana a semana. Es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes, Sociedad Esther, en la cual pues seguimos escudriñando juntos la palabra, seguimos aprendiendo, seguimos encontrando también los poderosos hechos de nuestro Dios a través de este libro que estamos escudriñando, que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Y tenemos este tema muy importante, muy interesante: haga su trabajo. Yo sé que ustedes, amadas hermanas, todos los días hacen su trabajo, el de hacer la comida, de limpiar la casa, de tener todo listo y también de prevenir todas las cosas por delante. Pero, ¿usted está haciendo su trabajo en la vida de la iglesia? ¿Con los hermanos en la fe, en la comunión de los santos? Recordemos, amados hermanas, hermanos que nos acompañan también en este día, que los discípulos fueron llamados por Jesús al monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Esto es muy interesante, amados hermanos, y hago esa invitación a cada vez que usted lea la palabra de nuestro Dios y encuentre algunos lugares, no se quede con la lectura. Haga un esfuerzo y vaya a los mapas bíblicos que normalmente vienen al final de su Biblia, o también si usted quiere invertir un poco más, pues hágase de un atlas bíblico donde usted pueda encontrar esos lugares para ir dimensionando las distancias, las ciudades donde ocurrieron los hechos que los evangelios y cada uno de los libros nos narra del poder de nuestro Dios manifestándose en la historia. Como decía, Jesús llama al Monte de los Olivos cerca de Jerusalén a sus discípulos para recibir instrucciones antes de que Él fuera llevado al cielo. Eso es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo nunca les dijo hagan lo que quieran, sino siempre les daba ese plan, les daba también esas instrucciones adecuadas de cómo se tenía que llevar a cabo. Como también Jesús les pedía que se apegaran a la ley, que se apegaran también a esos mandatos divinos, y también pues Jesús los guió, los dirigió y dio ese modelo a sus discípulos. Jesús les pidió entonces que regresaran a Jerusalén y entraron en un lugar llamado el Aposento Alto, en donde se reunieron 120 personas con un único propósito: para orar mientras esa promesa llegaba. El doctor Lucas, en el libro de los Hechos, nos habla de esto, que no eran solamente los 12 discípulos, sino que también habían crecido 10 veces más, a tal grado de que habían 120 personas con un único propósito: estar en Jerusalén, esperar la promesa, seguir las indicaciones que nuestro Señor Jesucristo le había dado. Pero también, entre tanto ellos esperaban, no se aburrían, no se ponían a hacer otras cosas, no andaban turisteando por Jerusalén. Recordemos que estos hombres y estas personas no eran nativas de Jerusalén, venían de lugares alrededor como Nazaret, Galilea y otros lugares, y ellos estaban ahí con un solo propósito: esperar la promesa. Y es muy probable que este lugar sea donde tuvieron la última cena con el Señor y en donde se les apareció por primera vez después de haber resucitado. Tal vez allí estaban viviendo temporalmente los 11 discípulos, porque ellos vivían en Galilea, en la región norte
del país. Y ellos estaban como nuestro Señor Jesucristo les había pedido: unirse, caminar juntos, no separarse, que hicieran todo juntos. Así que las 120 personas estaban ahí. Los 120 discípulos, seguidores de Cristo, estaban orando y rogando al Señor. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que nuestro Señor Jesús había reclamado y había exhortado a sus discípulos que ellos no habían podido orar ni siquiera una hora. Pero ahora lo hacían con toda perseverancia y ánimo, porque habían entendido, porque habían también dimensionado que el orar les fortalecía, les animaba, pero también aseguraban y afianzaban esa fe en Jesucristo. Ellos tenían comunión con el Salvador a través de esta forma, a través de la oración. Aunque físicamente Él ya no estaba con ellos, ellos sabían que las palabras que nuestro Señor Jesús les había dicho tiempo atrás, que Él iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos, vivían en torno a esa promesa. Vivían como si Jesús estuviera con ellos. Después del gran acontecimiento de la historia de la humanidad, que vio también aquella región, la resurrección, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, se les apareció a sus hermanos Jacobo, que también se conoce como Santiago, quien después escribió la carta que lleva su nombre. Así que esos 120 tenían ese propósito. Estaban haciendo su trabajo de estar permaneciendo unidos y orando con un propósito de darle toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También lo que encontramos en este pasaje de Hechos, capítulo 1, verso 12 al 26, encontramos también la traición de Judas el traidor. Pedro toma el liderazgo del grupo y empieza a hablar de Judas. Era necesario que se cumpliera la Escritura, que hablaba de ese traidor, porque él fue el guía de los que prendieron al Señor, lo llevaron a la cárcel, lo enjuiciaron y lo llevaron a la muerte. Aunque había tenido parte también en el ministerio de Jesucristo Judas. Él había visto los milagros, él había escuchado sus palabras, él había presenciado cada una de sus enseñanzas. Era necesario, una vez que este hombre, por su remordimiento de conciencia, se quitó la vida, era necesario que el lugar de Judas fuera ocupado por otro discípulo, de acuerdo con lo escrito en Salmos 69, 25 y en Salmos 109, 8. Una de las cosas que vemos también en este arduo trabajo es que el grupo de los 12 discípulos estuviera completo, que no estuviera también con un hueco. Esto llama mucho la atención, porque hoy en día las iglesias muchas veces, es que falta uno, es que nos sobra uno y todo. No, ellos vivían siempre en armonía, pero también complementándose y cumpliendo los lineamientos que nuestro Señor Jesucristo había hecho con ellos. Había llamado a 12 discípulos y Pedro y todos ellos veían la necesidad de que siguiera fortalecido y que estuviera completo los 12 discípulos. En el día final aparecerán los nombres de los 12 apóstoles sobre el cimiento de la ciudad santa, como el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 12, nos habla también de eso. 12 ancianos, 12 también apóstoles, los 24 ancianos. Por eso era muy importante que ocuparan ese lugar y también
que lo hicieran con sumo cuidado, no podían poner a cualquiera. Y es muy impactante también cómo es que ellos lo hacen, cómo lo llevan a cabo, y también ellos recuerdan el final de ese hombre llamado Judas, ya que con las monedas que le pagaron por entregar al Señor Jesús, compró un campo para ahorcarse. Su cuerpo se reventó, según narra la historia y la tradición también de cómo es que quedó también su cuerpo, y todo su ser se derramó en el suelo. Esto fue sabido por la gente de Jerusalén y le pusieron el nombre de Aceldama, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, verso 18 al 19, y Mateo 27, verso 3 al 5. Así que viendo esto, ellos estaban trabajando y ellos veían que faltaba a un hombre, faltaba alguien que también completara los discípulos de Jesús, los 12 discípulos que posteriormente se iba a conocer también como los 12 apóstoles. Para ello, tenían que ver los requisitos del apostolado. ¿Usted sabe cuáles son? Si no, no se preocupe. Vamos a mencionarlos en esta hora, y esto es muy importante, amados hermanos, que usted lo entienda, lo comprenda, porque hoy hay muchas personas que se autonombran apóstoles, que también se dejan guiar por esos lineamientos, pero hoy, ¿por qué nuestra iglesia, la iglesia reformada, no tiene esa figura de apóstoles? ¿Por qué? Porque los requisitos de ser apóstol son estos. Los requisitos para poder ocupar el lugar de Judas eran: primero, que hubiera estado junto a los discípulos desde el bautismo de Juan. Esto era como el comienzo, era el inicio. Era necesario que ellos estuvieran junto con todo el grupo, que hubiera estado junto con ellos desde el inicio. Y parten del punto de Juan el Bautista, el bautismo de Juan. De ahí podrían ir siguiendo también pues ese lineamiento. Segundo, que hubiera estado durante todo el ministerio de Jesucristo, que estuviera ahí en una forma constante, que no estuviera como algunos alumnos irregulares, hoy sí voy, mañana no, pues ahí luego me dicen que va a haber de encomienda y todo. No, para ser apóstol tenía que haber estado durante todo el ministerio de Jesucristo, todo, desde el inicio, desde el Sermón del Monte hasta la crucifixión, ¿sí? Y era un requisito importante para ellos esto. Y tercero, que fuera testigo de su muerte, su resurrección y su ascensión. Esto nos hace ver también la necesidad que ellos tenían de poder también plasmar esto. No lo tomaban a la ligera. Ellos tenían cuidado. Dentro de esos 120 hombres, por ahí tenía que haber alguien que ocupara ese lugar, y era un lugar también que nuestro Señor Jesucristo estaba dando y estaba otorgando a través de su Espíritu. El llamado fue a ser apóstol, un enviado por Dios para predicar su mensaje y estar totalmente a su servicio. Tristemente, por el desconocimiento de la Escritura, hoy en día, muchas personas creen que pueden ser un apóstol, ya sea autonombrado, como les decía, o nombrado por alguien más. De alguna forma piensan que son mejores o superiores a los demás creyentes en autoridad y poder. Dentro de la iglesia reformada, donde usted y yo somos partícipes, no figura esta imagen, porque no se reúnen los requisitos, porque ha pasado muchos años y no podemos decir a alguien apóstol, porque no cumplimos pues los requisitos que los discípulos de Jesús pusieron para que pudiera ser un apóstol. Así que dentro de esto, la Escritura nos habla
de 2 hombres escogidos. Los hombres que fueron escogidos cumplían con los requisitos. Fueron José Barsabás, llamado Justo, y Matías. Después de orar, por eso era también el arduo trabajo de estar orando, para pedir la dirección del Señor que mostrara a quién había escogido. Echaron suertes y salió elegido Matías. Echar suertes era un trabajo que habitualmente hacían los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios sobre algún asunto. No sabemos con certeza al día de hoy cómo funcionaba esto. Solo que tenía una bolsa pequeña con unas piedritas que se lanzaban a la mesa y de alguna manera las leían para saber cuál era la voluntad de Dios, cuál era el resultado que pudiera también Dios manifestar para ocupar ese nombramiento del siguiente apóstol. Nunca más se vuelve a mencionar este tipo de práctica en el Nuevo Testamento. Es así como el apóstol Matías ocupa el lugar de Judas y se suma también al trabajo, al arduo trabajo que tenía por delante. Ellos eran testigos de Cristo Jesús. Ellos tenían la responsabilidad de dar a conocer las Escrituras para poder compartirla también con aquellos que no conocían el Evangelio. A orar constantemente y a vivir en obediencia para dar testimonio a los que le rodeaban. Esta era su ardua tarea que usted y yo tenemos también por delante en nuestro tiempo. Orar, permanecer, conocer las Escrituras, vivir justo y apegado a la palabra de nuestro Dios. Y estos, en este alineamiento, también se mantienen firmes para esperar la manifestación del Espíritu, o lo que hoy conocemos, o lo que el doctor Lucas en el libro de los Hechos plasma, el derramamiento del Espíritu Santo. Así que Hechos capítulo 2, verso 1 al 35, nos habla precisamente de este acontecimiento, de la venida del Espíritu Santo, que fue un acontecimiento único en la vida de los creyentes, porque les daría el poder para hablar de la muerte y de la resurrección de Jesucristo para este mundo, para entender y recordar todas las cosas que Jesús había enseñado y mandado a sus discípulos. Así que estos hombres, estos 120 personas que se habían reunido en Jerusalén y que estaban en ese lugar que era muy conocido como el aposento alto, lugar donde seguramente se llevó a cabo la cena del Señor, ellos volvieron a ese lugar por obediencia y mandato de nuestro Señor Jesús, pero también para esperar lo que días después ocurriría, lo que usted y yo conocemos como el día del Pentecostés. Para ello, habían pasado 40 días de la resurrección de Cristo y 10 días más de que Jesús había regresado al Padre. Eran 50 días. Y eso es lo que quiere decir Pentecostés, 50 días, de donde proviene ese nombre. Los judíos tenían 3 fiestas en las que era necesario ir a Jerusalén para adorar en el templo. Uno de ellos es precisamente esto, la festividad del Pentecostés. Y esto hoy en día se celebra entre marzo y abril para nuestro tiempo. La segunda fiesta también era la fiesta de la Pascua. El domingo de Pentecostés está entre mayo y junio. El día de la Pascua está entre marzo y abril, ¿sí? Corrijo esto. El día del Pentecostés está entre mayo y junio. El día de la Pascua ocurre entre marzo y abril, por eso hay esos movimientos dentro de nuestro calendario hoy en día.
¿sí? Pero así estaba señalado dentro de las Escrituras. Y la tercera festividad es la fiesta de los tabernáculos, mismo que nuestro Señor Jesucristo celebró, llevó a cabo también con sus discípulos, y esta festividad ocurre entre septiembre y octubre de nuestro tiempo, fechas aproximadas ocurren también estas festividades. Así que volvamos a la fiesta del Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés venían a dar gracias por la recolección de las cosechas y había gran alegría y gratitud por la fidelidad de Dios sobre su pueblo. También se le conocía en el pasado, en el Antiguo Testamento, como la fiesta de las 7 semanas. Así fue establecido desde que el pueblo salió de Egipto y Dios dio a conocer su palabra y lo que tenían que hacer su pueblo y celebrar esas festividades. Así lo encontramos en Levítico capítulo 23, verso 15, en Números 28, 26 y en el libro de Deuteronomio 16, verso 9 al 10. El Espíritu Santo llegó, las manifestaciones visibles y palpables se hicieron presentes y fue un estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, dice el libro de los Hechos, nos habla al respecto de eso, que llenó toda la casa y se le aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. El Antiguo Testamento muestra la presencia de Dios por medio del fuego. Por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés en medio de la zarza que no se consumía. Pero también cuando la columna de fuego iba delante del pueblo al salir de Egipto. Otra de las cosas que también podemos ver que Dios se manifestó a través del fuego fue en la época del profeta Elías, cuando descendió fuego y consumió también pues ese altar que había ofrecido el profeta Elías, y así dio a conocer su nombre. Todos esos elementos nos ayudan a entender lo que ocurrió ese día de Pentecostés, lo que escribe el doctor Lucas en el libro de Hechos capítulo 2. Dice el doctor Lucas en esta narración, en este libro, que empezaron a hablar en otras lenguas. Al ser llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otros idiomas que no sabían con anterioridad. Y esto hay que recalcarlo. Ellos no habían ido a una escuela bilingüe, no habían tenido contacto con otras culturas. Ellos y a duras penas podían hablar su propia lengua y estaban ahí medio entendiendo el griego. Y ellos pues lo único que se identificaban era con su propia idioma, con su propia identidad, con su propia nación. Y ellos pues nunca habían visto la necesidad de aprender otro idioma. Ellos vieron pues el poder de Dios. Los que estaban cerca eran muchas personas y oyeron el estruendo. Estaban confundidos porque los oían hablar en sus propios idiomas. Esto impactó mucho en aquella ciudad ese día, porque ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Como unos galileos podían hablar un idioma diferente al suyo, que se pudieran entender con la perfección también que muchas veces requiere. Cuando usted está aprendiendo un idioma, los problemas complicados son los verbos, los tiempos y también pues la forma y la estructura de comunicarse. Pues ellos, con ese poder que solamente Dios pudo haber dado, hablan y se dirigían a esas personas. Había personas por lo menos de 13 lugares distintos. Eso impacta mucho y llama la atención, porque ¿cómo es que un grupo de 120 personas ese mismo día comienzan a hablar en diferentes idiomas? Dice la escritura por lo menos de 13 lugares, de 13 culturas distintas, porque era necesario que el evangelio se expandiera. El arduo trabajo comenzaba. Tenía que irse desplazando también ese mensaje a las diferentes regiones. Y una manera fue esta. Ellos estaban hablando de las maravillas de Dios y los que oían
querían saber cuál era el significado de todo eso, aunque no todos los que presenciaron ese día creyeron que provenía de Dios, sino pensaron y muchas veces lo adjudicaron a un estado de ebriedad. Les llamaron que eran unos borrachos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían o no se explicaban cómo es que esos hombres galileos habían comenzado a hablar en su propio idioma. Y muchas veces, pues la incredulidad ciega, endurece el corazón y no da paso a la obra de Dios. Y eso ocurrió. Y ellos empezaron, el Espíritu de Dios se movió en ellos para que ellos hablaran con claridad el poder del Evangelio. No como otros grupos, no como otros movimientos que empiezan a balbucear, que empiezan a decir o repetir algunas palabras que ni se entienden y no hay articulación y no hay una estructura semántica de la lengua. No tienen esos elementos que se pueda comprender el mensaje y ellos pues de alguna manera dicen que son lenguas divinas, pero pues si no hay intérprete como la Escritura nos dice, pues mejor que guarde silencio y que no ande presumiendo de cosas que pues no se entienden y que a veces ponen como un velo de que son cuestiones espirituales. No, la palabra es bien clara. Dios no necesitó algo. El Dios usó a esos hombres para que ellos hablaran con claridad el mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Dios también ha hecho grandes maravillas y también nuestro Señor Jesús ha hecho su obra, ha resucitado y también se levantó de entre los muertos. Un gran acontecimiento que hasta el día de hoy muchas personas no entienden y no comprenden. Así que las maravillas de Dios se dan a conocer en ese tiempo y en ese momento, cosas que también las maravillas de nuestro Dios ha comenzado desde la creación. Desde que comenzamos a leer el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, uno no deja de contemplar las maravillas que Dios ha hecho en su creación, en la vida, en la historia, en reinos, en naciones, en familias, en todo. Así que las maravillas de Dios nos sorprenden cada vez que usted y yo leemos la palabra de nuestro Dios. Entonces, podemos regresar a este acontecimiento. Pedro empezó a explicar lo que estaba pasando. Él se levanta y comienza a hablar de esas maravillas que Dios ha hecho en la vida de ellos y aclara algo muy importante, que no estaban borrachos, porque eran apenas las 9 de la mañana aproximadamente, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Él habló sobre los postreros días que empezaron cuando Cristo ascendió al cielo. La mejor manera de entender al profeta Joel es viendo el cumplimiento de su profecía a través de Jesucristo, manifestándose en sus discípulos, en aquellos que les había dado esa instrucción, en aquellos que les había pedido que hicieran su trabajo, que permanecieran fieles, que no se dispersaran, sino que vivieran unidos, de que continuaran y esperaran hasta el día que se manifestaría también pues el poder de nuestro Dios. Jesucristo había dicho esa promesa y la cumplió. Y ellos tenían que esperarlo, tenían que guardar, pero no cruzado de brazos. Decía el doctor Lucas en el libro de Hechos que oraban y estaban unánimes y todos lo tenían en una unidad en común. Así que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado. Una tarea ardua que los apóstoles hicieron constantemente hasta el último día de su vida. Jesucristo es exaltado. Después de que Pedro predicó que todos eran testigos de la resurrección de Cristo, les habla de que Dios lo exaltó a su diestra y que Jesucristo desde esta posición
suprema que tiene como autoridad, derrama ahora su espíritu. Pedro vuelve a los Salmos, Salmo 110, verso 1, para recordar que David ni resucitó ni ascendió al cielo, pero nombra mi Señor aquel a quien Dios ha destinado para que se siente a su derecha. Jesús se aplicó a sí mismo este versículo cuando enseñaba en los atrios del templo. Así lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 35 al 37. Posteriormente, Pablo y el escritor de Hebreos aplicaron a Jesús este mismo salmo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 25 al 27, y en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 13. Ellos, en todo tiempo, exaltaron el nombre de Jesús. Y esta también es nuestro arduo trabajo que tenemos por delante, sabiendo que el Espíritu de Dios se ha derramado en nosotros porque hoy le adoramos, porque hoy le conocemos, porque hoy vivimos sus enseñanzas en nuestras vidas. Y cada día le conocemos. Y este mensaje debe de seguir anunciando de que no estamos también locos, de que hoy estamos más cuerdos que nunca, que hoy hemos entendido y dimensionado el poder de Dios manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, manifestado en su palabra, pero manifestado también en el cuerpo glorioso que Jesús ha comprado a precio de sangre para que sus hijos le anuncien, para que sus hijos proclamen esa salvación tan grande que hay en Él y de ese amor infinito del Padre a través de su Hijo Jesús. Así, la venida del Espíritu Santo abrió una nueva etapa sobre el pueblo de Dios, la de la Iglesia. Los judíos fueron el pueblo escogido por Dios y gozaron de muchos privilegios y bendiciones. Pero Dios había preparado a su pueblo de todas las naciones del mundo como se le había prometido a Abraham. Y hoy usted y yo somos parte de ese pueblo escogido. Esto nos debe de alentar. Esto nos debe hacer recapacitar de la enorme responsabilidad que tenemos también frente al mundo, pero también delante de los ojos de nuestro Dios. Así como esos discípulos, esos apóstoles, no callaron, sino al contrario, vivieron en unidad, trabajaron arduamente para que el reino de Dios se anunciara y se expandiera también en aquellas regiones. Hoy ha llegado a nosotros ese mensaje. Y este mensaje no debe de parar, sino al contrario, debe de seguir corriendo a otros lugares donde necesitan. No estoy diciendo que vayamos a África, a Malasia o a algunos otros lugares, sino allí donde Dios te ha puesto. Que vayas y hables a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a aquellos que tú sabes perfectamente que no han doblado ni han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Arduo trabajo tenemos por delante. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para seguir y continuar esta gran labor que tenemos hoy más que nunca en este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo también en la cual pues muchas veces se complican muchas de las cosas, pero Dios nos ha dado los medios, las herramientas para poder llevarlo a cabo. Tenemos nuestro celular, tenemos nuestros contactos, mande un mensaje, mande también un pasaje de la Biblia, explique, ore también con ellos, haga esas pues videollamadas y pueda también seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos guíe y que Dios también haga su obra en su vida y en mi vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque
Este tiempo también tú nos has ayudado a recordar todo lo que ocurrió a la luz de tu palabra en ese día en la cual tú enviaste a tu Espíritu derramado sobre aquellos hombres, sobre aquellas personas donde estaban orando, donde estaban también unidos en ese amor, pero también en obediencia al mandato que tú diste de que estuvieran allá y esperaran también ese gran acontecimiento. Por amor a tu nombre, ellos fueron fieles y ellos recibieron ese poder que solamente tú puedes dar para aquellos que aman tu verdad, tu palabra y la proclaman también. Señor, que seamos también instrumentos en tus manos, que podamos seguir hablando, seguir orando, seguir adorando tu nombre en todo tiempo y en todo momento, de todas las formas y maneras posibles. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga eco en las mentes y en los corazones de los que hoy han escuchado, Señor, una vez más este mensaje. Padre eterno, que seas tú el que también nos dirijas, ya sea en una forma individual, pero sobre todo en una forma colectiva, en esa unidad. Padre, que podamos ser un pueblo que dé verdaderamente testimonio de tu amor, de tu poder en este mundo. Señor, delante de ti está tu pueblo. Guíales y que tu Espíritu también siga transformando mentes y corazones a la luz de tu palabra. Tú eres nuestro Dios, y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar el himno 276, Satúrame, Señor. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Hechos 6:5. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el corazón de amor y al mundo proclamar, oh Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, oh Dios.
Buenas hermanos, los invito a dar gracias por estas ofrendas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti para darte gracias por estas ofrendas que hemos recolectado. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú provees en nuestras vidas, porque tú nunca has fallado ni fallarás, Padre. Gracias, bendice estas ofrendas y permite que sean de ayuda para el engrandecimiento de tu reino y para que tu palabra siga siendo esparcida por todo el mundo, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.